Es cierto, la palabra es muy amplia y es un concepto que tiene diferentes dimensiones. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de esa cantidad de acciones que llevamos adelante y que suceden cotidianamente de manera rutinaria para posibilitar la existencia misma de las personas, ¿no? Se refiere a actividades indispensables para necesidades de subsistencia, emocionales, físicas, sociales, materiales. Tienen que ver con la alimentación, el descanso, la atención de la salud, la contención emocional. Es lo que hacemos cotidianamente para nosotras mismas y para las personas y respecto de las personas con las que nos rodeamos. Y generalmente eso se resuelve en la privacidad de los hogares o se organiza de la manera que cada uno puede en base a ciertos servicios, ciertas políticas públicas disponibles. Ahora, la forma en que organizamos eso, pensémoslo respecto de las personas que generalmente tienen más demanda de cuidados, como en la primera infancia o hacia el final de la vida, la forma en que organizamos eso es muy dispar en Argentina. Es muy dispar, depende del lugar donde vivís, de los servicios con los que contás, del dinero que tenés, de la conformación familiar en la que vivís, y entonces eso hace que sea muy heterogéneo, muy injusto y que recarga mucho a las familias y dentro de las familias especialmente a las mujeres, que hacemos el doble del trabajo de cuidado de los integrantes de la gente con la que vivimos y nuestros afectos cuando lo comparamos con los varones. De todo eso hablamos cuando hablamos de cuidado. Bien. ¿Y sería importante que el Estado intervenga en esto? Lo importante es que el Estado nos ofrezca la posibilidad de contar con servicios, con infraestructura, con políticas públicas. Después cada familia, cada persona elegirá para sí misma la forma en que quiere organizarse. Una familia puede decidir que el cuidado en la primera infancia se resuelva internamente, que alguien se dedique principalmente al cuidado, o pueden elegir o necesitar contar con 2 ingresos, entonces hay que hacerlo de otra forma, y esa otra forma puede ser la contratación de alguien o concurrir a un espacio de cuidado infantil que sea del trabajo o que sea comunitario o que sea del ámbito escolar. Es decir, las posibilidades son un montón y tenemos que tener posibilidades de elegir, pero para poder elegir tiene que haber disponibilidad. Sí. Entonces ahí es donde entra a jugar el Estado. No es que el Estado intervenga en nuestras decisiones, pero sí el Estado es súper importante para generar las condiciones de posibilidad para que nosotros podamos elegir. Sí, tal cual, ¿no? Y si lo miramos desde una perspectiva de género, claramente en las mujeres es en la que recae la mayor parte de los cuidados en distintos momentos de la vida, incluso desde muy niñas, cuidando a un hermano, de ahí en adelante toda la vida se la pasan cuidando personas por distintas situaciones. Bueno, y eso genera muchas inequidades y, por supuesto, eso también le quita posibilidades en cuanto a otros ámbitos fuera de lo doméstico o de lo familiar, en lo que se refiere a lo académico, a lo profesional, a lo laboral. Bueno, desde muy pequeñas las niñas y sobre todo las adolescentes asumen responsabilidades de cuidado al interior de sus hogares, ¿no? Sí. Ayudando en la limpieza, en la alimentación, en la higiene de otras personas, el cuidado directo de hermanitos o hermanas, siendo ellas mismas niñas o adolescentes. Y el problema de eso es que el tiempo y el esfuerzo que alguien le dedica a las tareas de cuidado es tiempo y esfuerzo que no puede dedicar a otra cosa. Cuando es una niña o un adolescente, es tiempo y esfuerzo que no puede dedicar a la educación, por ejemplo, o al esparcimiento, al ocio, a la recreación. Y eso va limitando sus posibilidades, ¿no? Y entonces encontramos después adolescentes o jóvenes que están de alguna manera condicionadas por el trabajo doméstico no remunerado de cuidados, es decir, por el trabajo que hacen hacia el interior de sus propias familias, sin muchas otras oportunidades de crecimiento o de desarrollo. Y eso lleva a la reproducción intergeneracional de la pobreza y la feminización de la pobreza. Eso es muy cierto, pero además también creo que esto se da porque en muchos casos hasta la misma legislación favorece para que sean las mujeres las que cuiden y a los varones hasta incluso les quita la posibilidad. El caso más
o el primero que se me ocurre es pensar en, por ejemplo, los primeros meses de vida de un hijo, de una hija, que a la madre se le da un tiempo de licencia por maternidad específico y al varón, por ejemplo, en muchas partes del país todavía es de 3 días solamente y tiene que volver a la función laboral. Exacto. Digamos que la forma en que se organiza socialmente el cuidado, ¿no? La organización social del cuidado, la distribución de tareas vinculadas con los cuidados, tiene marcas de género, es decir, hay roles que se espera que cumplan las mujeres, ¿no? Como cuidadoras, y roles que se espera que cumplan los varones como proveedores. Cuando sabemos que en la generalidad de los hogares eso no necesariamente es así, las mujeres también trabajan en el empleo, también tienen un trabajo remunerado y muchos varones también cuidan, pero el Estado no nos da las mismas posibilidades para ambas cosas. Los tiempos para cuidar, cuando una persona está empleada, se llaman licencias, ¿no? ¿Cuándo tenés tiempo para cuidar fuera de tu horario laboral? Por supuesto, son esos permisos de ausencia para cuidar, por ejemplo, por la llegada de un hijo. Hay una diferencia enorme en la licencia que disponen las mujeres, las madres, respecto de los varones, de los padres. Y esa diferencia enorme es también muy dispar y muy heterogénea según dónde trabajes. Si trabajas en la administración pública nacional, tenés ciertos derechos. En la administración pública provincial, depende de qué provincia, otra cantidad de días. En las administraciones públicas municipales, y San Salvador de Jujuy es una de las que también amplió las licencias de paternidad, sí, tiene otros días distintos. Bueno, en el sector privado, bajo la ley de contrato de trabajo que se aplica a todo el trabajo privado a nivel nacional, son los que tienen menos derechos de todos. Los varones tienen 2 días de licencia de paternidad, que es lo mismo que por mudanza. Imagínate, mudar la casa, ¿no? Los muebles de una casa te permite tanto tiempo como acomodar la familia a la llegada de un nuevo integrante. Sí. Bueno, eso son formas en que el Estado, a través de la regulación, da un mensaje y dice a quién le corresponde qué cosa, ¿no? Sí, y lo que dice con esto de las licencias es muy problemático. Dice, el varón no tiene derecho y no tiene nada que hacer respecto del cuidado en la primera infancia. Y eso realmente sabemos que no es así, porque hay un montón de cosas que puede hacer, hay vínculos que puede construir, hay ciertas cosas en las que puede participar muy activamente, y además muchos varones lo están reclamando. Es un derecho que quieren reclamar para sí mismos. Sí, tal cual. Y además también creo que hay que pensar en el futuro, ¿no? Si mantenemos el sistema actual de cuidados, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el envejecimiento poblacional que tiene Argentina particularmente? Y por ende, ¿quiénes se van a encargar de cuidar a las cada vez más personas mayores que tenemos en la población? Bueno, este es un dato absolutamente cierto, ¿no? Las mujeres viven más, estadísticamente, las mujeres tenemos una expectativa de vida mayor que los varones, pero no necesariamente vivimos mejor, porque las mujeres que se han ocupado de cuidar a todos los integrantes de la familia, después se encuentran muy descuidadas o en situaciones de cuidado negligente o subóptimo hacia el final de sus vidas. Entonces, organizar esto de una manera más razonable, más equitativa, que distribuya las responsabilidades entre diferentes actores sociales, pero también dentro de las familias, entre las distintas personas, diferentes géneros, ¿no? Y con las personas mayores lo vemos súper claro. Generalmente son las mujeres de las familias, que a veces ni siquiera terminaron de cuidar a la generación más joven, la que empieza a cuidar a la generación mayor. Sí, la verdad que sí, pero ¿qué se está haciendo al respecto como para poder cambiar y mejorar esta situación, Natalia? ¿Cómo se está trabajando y particularmente ELA, qué es lo que está proponiendo? Bueno, hace muchos años trabajamos desde ELA en analizar la situación, en generar diagnósticos y proponer reformas de política pública, ¿no? Por diferentes sectores, tanto involucrando al Estado en su rol regulador y de proveedor de servicios, pero también al mercado, porque hay mucho que se puede hacer desde el sector privado en términos del empleo privado, los sindicatos que pueden promover una agenda sindical comprometida con la agenda de igualdad, y eso tiene que incluir una agenda de cuidados, y también en el ámbito comunitario y familiar.
Concretamente, de manera más reciente, en los últimos 2 años, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se promovió la redacción de un proyecto de ley para procurar organizar las diferentes componentes y diferentes aspectos y políticas sectoriales vinculadas con el cuidado en el marco de un proyecto de ley federal, ¿no?, que creara un sistema nacional integrado de cuidados como para dar un marco de organización y de articulación de estas muchas políticas que existen parcialmente y que necesitan ordenarse como engranajes de un sistema. ELA participó de una parte de elaboración de ese anteproyecto de ley, que luego fue presentado como un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo hace ya un poco más de un año. A principios de mayo se cumplió 1 año. Bueno, finalmente, después de 12 meses de espera, el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados y las comisiones encargadas de esto, comenzaron el tratamiento de este proyecto de ley junto con otra cantidad de proyectos de ley que habían sido ya presentados con anterioridad, que fueron presentados desde diferentes fuerzas políticas, como para hacer una conversación más amplia y enriquecedora de, qué tiene que tener un sistema de cuidados y con qué aspectos se puede avanzar. Esta semana finalmente comenzó ese tratamiento en comisiones y empezaron por una partecita importante, pero un abordaje parcial, que son las licencias, ¿no? Entonces empezaron a discutir cómo mejorar el régimen de licencias hoy disponible para el empleo en Argentina. Bien. Supongamos que esto avance y se logre una aprobación, ¿esto se incluiría o modificaría entonces la ley de contrato de trabajo y demás, cuestión de que ponga un poco más de igualdad en esta situación? Sí, lo que esperamos es que sin duda reforme la ley de contrato de trabajo, que tiene un atraso, pero fenomenal en el tema, ¿no? Sí. Digamos, para no solamente no incluye, no contempla las nuevas composiciones familiares o distintas composiciones familiares, como por ejemplo un matrimonio igualitario de una pareja del mismo sexo, ¿no? Entonces no se sabe cómo se distribuye la licencia de maternidad, cómo se otorga la licencia de paternidad cuando hay 2 papás o 2 mamás. O sea, no solamente la ley está atrasada respecto de eso, que ya es un montón, sino que ni siquiera contempla la licencia por adopción, y eso es realmente absolutamente injustificable, ¿no? Sí. Hoy una pareja o una persona que adopta bajo la ley y trabaja bajo la ley de contrato de trabajo no tiene contemplada en la legislación el derecho a licencia cuando su familia se incorpora un nuevo integrante por adopción. Eso es terrible. Pero la verdad es que un proyecto que solo reforme la ley de contrato de trabajo se queda corta antes de empezar, porque en Argentina solamente una porción muy pequeña de la población trabajadora está bajo la ley de contrato de trabajo. Sí, sí. Hay 3 millones de personas que trabajan bajo el régimen de monotributo social o autónomos. Sí. Y eso quiere decir personas que no tienen ningún derecho, no es que tienen pocos derechos, no tienen ninguno respecto del cuidado y respecto de garantizarse un ingreso mínimo durante los primeros meses de vida de un hijo o una hija. Entonces, en el proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo, contemplaba también la incorporación de una suerte de asignación, es decir, como una transferencia de ingresos pequeña, equivalente al salario mínimo vital y móvil, para las personas que trabajaran así de manera independiente, ¿no? Imaginemos un cuentapropista, una profesional, una dentista, no sé, la dueña de un kiosco, ¿no? Que tiene su monotributo. Bueno, a esa persona es imperioso, es indispensable garantizarle algún derecho que hoy no tiene ninguno. Esperamos que la Cámara de Diputados entienda la necesidad de avanzar en términos de licencias de esta manera, que incorpore a esas personas que no tienen ningún derecho. Sí, tal cual, ¿no? Y es cierto, y uno cuando empieza a indagar en las distintas formas de trabajo, de vínculos laborales que existen hoy, claro, la ley de contrato de trabajo quedó muy, pero muy atrás, y sobre todo con las incorporaciones de nuevos reconocimientos de derechos a nivel social, económico, político. Bueno, habría que hacer ahí un refresh claramente para poder incluir las nuevas, familias que siempre estuvieron, solo que hoy tienen derechos, hablamos de ellas que existen, y que estaría bueno poder todo esto incluir dentro
dentro de un sistema de cuidados que a nivel global nos brinda la oportunidad de que todos, más allá de nuestra situación de trabajo, puedan tener las mismas posibilidades. Por supuesto, de eso se trata, de los derechos, ¿no? Cuando pensamos el cuidado desde un enfoque de derechos, hablamos de esto. Y los derechos tienen que ser igualitarios. De lo contrario, estamos hablando de otra cosa, de privilegios, pero no de derechos. Y acá estamos hablando de una cuestión de derechos. Tal cual. Bueno, hoy en día que se cuestiona todo lo que tenga que ver con inversión que haga el Estado, en este caso, ¿esto sería verdaderamente sería una inversión, por ejemplo, que el Estado pueda de alguna forma garantizar un sistema de cuidados? ¿Eso impactaría de alguna forma tanto positiva como negativamente en el Estado, en la economía? Sí, hay varios estudios, nosotras hicimos algunos, pero la UNICEF, la OIT, otras organizaciones hicieron estudios complementarios que muestran las ventajas que tendría invertir en un sistema de cuidados en términos más amplios y también cuál es la dimensión del esfuerzo fiscal que representaría incorporar un régimen de licencias como el que propone el proyecto de ley a cargo de la seguridad social. Y la verdad es que el esfuerzo fiscal en la implementación de todo el sistema de licencias que propone el Poder Ejecutivo es 0,14% del Producto Interno Bruto en su máxima expresión, o sea, de acá a 8 años. En la actualidad sería del 0,08%, si recuerdo bien. Los números correctos están en este estudio que hicimos junto con UNICEF, disponible en nuestra página web. Pero lo cierto es que es una inversión, un esfuerzo fiscal realizable, sobre todo cuando miramos cómo se está distribuyendo actualmente el uso de los recursos públicos. Finalmente, los fondos públicos se distribuyen en base a elecciones, ¿no? En base a prioridades. En todo caso, se trata de pensar cuáles son las prioridades en las que nos queremos enfocar. Sí, por supuesto que sí. Y además, bueno, todo esto además va a tener impactos en el futuro, porque al tener mejor sistemas de cuidado, me imagino yo que eso va a representar mejores condiciones de crianza para niños, niñas y adolescentes, y por ende eso también va a traer seguramente beneficios en cuanto a lo sanitario, a lo educativo y en el futuro a lo que va a ser su vida laboral. Bueno, es decir, esto que parece una acción concreta ahora de cuidado hoy, trae consecuencias a largo plazo que van a ser positivas para la sociedad en su conjunto. Absolutamente. Las derivaciones positivas de esta inversión son enormes, en muchos planos. El desarrollo individual, colectivo, desarrollo económico, en el combate de la pobreza, en la reparación de las desigualdades actuales, en la creación de nuevos empleos, en la posibilidad de reactivar la economía. Las derivaciones positivas son enormes y están documentadas. Sí, por supuesto que sí, y además particularmente creo que esto también mejorará o mejoraría las condiciones para las mujeres, ¿no? Que como ya dijimos al principio, es sobre las que recae habitualmente las tareas de cuidado. Bueno, esto también les garantizaría poder salir de situaciones de pobreza y de pobreza extrema en la que muchas se encuentran hoy. Totalmente, y con mayor situación de vulnerabilidad frente a las violencias también. Sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces, una pequeña parte, como vos dijiste, de este proyecto se está trabajando hasta ahora. Digamos, esto recién comienza y tenemos que esperar un poco todavía. Sí, pero es bueno estar atentos, ¿no? Prestar atención, hacer seguimiento, reclamar también a nuestros representantes en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, para que traten un tema que la sociedad considera urgente y prioritario. Sí, por supuesto que sí. Bueno, y documentos, material, para conocer un poco más y quien nos escuche y diga, a mí me interesaría profundizar en este tema, ¿qué tenemos para recomendar de lectura, Natalia? Bueno, les recomiendo un documento que trabajamos desde ELA junto con UNICEF, que se llama ¿Por qué Argentina necesita un sistema integral de cuidados? Y hay 9 razones de justicia social, de derechos, económicas, de empleo, de desarrollo, que explican con argumentos y en base a la evidencia por qué este es un tema prioritario. Lo encuentran todo en nuestra página web, que es www.ela.org.ar. Perfecto. No te pregunté, ¿cómo se llama esta ley? ¿Tiene un nombre, algo como la identifiquemos? El proyecto de ley le llaman Cuidar en Igualdad. Uh-huh. Pero es la ley el proyecto de ley es para la creación de un sistema nacional integral de cuidados. Pero creo que lo encuentran en las redes, difundido por el Ministerio de Mujeres,
como cuidar en igualdad. Muy bien, bueno, para que puedan indagar también y estén atentos a los hashtags y demás, porque seguramente a medida que avance la discusión, esto va a requerir también apoyo de la población, como ya pasa con muchas leyes que se persiguen a nivel social, a nivel colectivo. Natalia, como siempre es Absolutamente. Sigan las redes sociales de ELA, que es Equipo ELA, pero también las del Ministerio, las de UNICEF y muchas organizaciones, porque como vos bien decís, el apoyo social, el monitoreo, el seguimiento, la forma de instar socialmente este debate va a ser súper relevante. Sí, sí, por supuesto que sí. Y la verdad que el material que ustedes han producido está muy bueno, muy claro, y la verdad que a mí me ha permitido por lo menos conocer una parte de todo el trabajo que hicieron ustedes, así que felicitaciones. Y Natalia, gracias como siempre por estar disponible para nuestro programa. Gracias a vos. Un placer siempre charlar con vos.